bueno que todo esto se vaya poco a poco ampliando y que todo este bagaje de conocimiento pues al final se vea reflejado en compartir, en que todo esto que nosotros vamos descubriendo, nosotros no sabemos, lo vamos investigando, lo vamos buscando, vamos hilando las ideas para que tenga una coherencia con respecto a lo que se trabaja. Sin más preámbulo, pues vamos a estar ya de lleno trabajando con esta pequeña presentación que se elaboró para el día de hoy. Una parte, pues obviamente conceptual, una parte teórica que nos va a estar ayudando y nos va a estar reconociendo con respecto a qué ocurre con estas BAP tan... No son BAPs, son BAP, estas barreras que de repente nosotros centramos todo el aprendizaje, centramos toda la enseñanza en lo que el alumno no puede hacer. O sea, ese es va inherente con respecto a lo que nosotros podemos estar trabajando cada día. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una parte teórica, vamos a dar por ahí un ejemplo un poquito práctico acerca de cómo se va llevando a cabo todo el universo de las barreras y sobre todo hacer un análisis real, ¿no? O sea, yo les traigo no lo que el psicólogo dice, lo que la USAER dice, sino aquellas barreras que se identificaron con algunos compañeros, ¿sí? O en la mayoría de ustedes, que cuando estuvimos por cierto, en la aplicación, en la implementación de instrumentos para la identificación de VAPs, eh, resulta interesante que hay muchos indicadores que por sí solos van generando ya esa reflexión. ¿Sale? Entonces, para empezar con esta pequeña plática y pues obviamente cuestionando un poquito acerca de qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, preguntamos primero qué es una barrera. Lo voy a colocar también en el chat de YouTube para quien guste, pues nos puedan decir, nos puedan dar su opinión acerca de este término. Para ustedes qué es una barrera? ¿Qué significa esta parte? Ajá. Seguido de esto, pues vamos a dar esta parte del concepto que cada uno puede ir generando. Les recomiendo que tomen nota, que vayan teniendo su papel y lápiz a la mano, puesto que va a haber cosas muy interesantes que pues al final a cada uno de ustedes les puede servir. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ir iniciando todo este proceso. ¿Qué es una barrera? Bueno, fíjense, es bien interesante este apartado porque son todos aquellos factores. En ningún momento dice personas. En ningún momento dice procesos de aprendizaje o enseñanza pedagógicos. Son aquellos factores que aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y el contexto. ¿Quién es el contexto? ¿El docente? No específicamente. ¿El contexto escolar? Sí. El contexto social también. El contexto familiar, evidentemente. Estos factores van a ser o van a limitar el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo más adelante. No me quiero adelantar, quiero ir poco a poco. Pero que entendamos primero que los niños no tienen barreras. Y estamos ya en un proceso con respecto a todo este nuevos cambios que ha habido, al menos en cuanto a lo que es la USAER con los nuevos lineamientos, que incluso los niños con alguna discapacidad, condición o trastorno se ven solamente limitados por esa barrera. Incluso su discapacidad pasa a ser solamente un indicador más, un elemento más que apoya o disminuye un poco el proceso de aprendizaje. Sin embargo, estamos con plena seguridad de que estos niños,
ayudando específicamente en la eliminación o minimización de dichas barreras, los niños pueden acceder a una educación de calidad, una educación de excelencia como lo venimos manejando. Ajá. Entonces, eso es pues ciertamente interesante y que nos deja al mismo tiempo pues más dudas con respecto a. Ujú. Muy bien. Estas barreras no solo, ya lo decíamos, se dan en diferentes contextos, ahorita también lo vamos a revisar, pero también se manejan tipos de barreras. Ajá. Entonces, fíjense, está bien interesante este apartado porque hay muchísimas clasificaciones, hay muchísimas formas de ver a las barreras. Este punto específicamente es de acuerdo a Ignacy Puig de Libol, ¿sí? Este autor, este personaje, pues nos maneja únicamente tres tipos: físicas, actitudinales o sociales y curriculares. Ya aquellos docentes, aquellos compañeros que ya están un poquito más relacionados con pues los protocolos de identificación de BAP, pues ya van a saber que vamos a ir cayendo al final en una situación de tipos de barrera actitudinales, de gestión pedagógica específicamente y de gestión institucional, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar lo que decía en un inicio. Esta plática no es para decirte, maestro, cómo minimizar la barrera específicamente, pero sí para que tú hagas un recuento, una pequeña reflexión acerca de dónde estamos y a lo mejor algunas cuestiones que están siendo omitidas en el sistema de lo que son las barreras, ¿no? Bueno, tenemos entonces tres tipos, ¿no? Físicas, actitudinales, sociales, curriculares. De estas se van a estar desprendiendo algunas otras, organizativas, metodológicas, etcétera. Ujú. Muy bien, entonces pues nos vamos directamente a las físicas, ¿no? Que específicamente nos dice que es la carencia para poder acceder físicamente, es decir, las dificultades para poder tener una accesibilidad a la comunicación, una carencia de condiciones arquitectónicas, ¿no? Cuando escuchamos es que hay barreras físicas, nosotros inmediatamente queremos plantear en nuestro PEMSE, queremos plantear pues la construcción de rampas, ¿no? Es como lo más común. ¿Qué pasaría si de repente estamos en un apartado muy correctivo, cuando deberíamos estar atendiendo una situación más preventiva? ¿Sí? Está en nuestra escuela, llámese preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Está en nuestra escuela y de repente hasta este ciclo escolar nos llega una persona, un niño, un alumno o alumna con discapacidad visual, ¿no? Entonces sí, todo nuestro PEM, nuestro programa escolar de mejora continua, se mueve en base a esta situación de accesibilidad física, ¿sí? Que las señalizaciones, que ahora sí el braille, que ahora sí ponemos placas, que vaya, toda una cuestión de, de situaciones que tienen que ver con la parte arquitectónica, ajá, las condiciones de la escuela propiamente, ¿sí? Entonces ahora sí desempolvo los libros de braille que tenía guardados por ahí en la biblioteca, ¿no? Entonces sí hay un papel de actuación muy correctivo donde ya está la problemática y entonces yo solvento. Ajá. Pero esta identificación me hace ver cuáles son las áreas de oportunidad que mi escuela, mi contexto social y mi contexto áulico, vamos a hablar también de la parte más medular que es el aula, qué es lo que yo puedo organizar, qué es lo que yo puedo hacer. Ajá. Muy bien. Esas son las físicas, ¿vale? Las actitudinales, pues son los prejuicios. ¿Qué entendemos? Ahí anoten ahí en YouTube. ¿Qué son los prejuicios? Para que podamos entender un poquito, ¿no? En YouTube nos colocó la maestra Ame, es un obstáculo para el aprendizaje. Bueno, en un inicio una simple barrera pasa a ser de manera general un solo obstáculo. Ajá. Y ese obstáculo pues impide que realmente se estén dando el aprendizaje como tal o la consolidación de
de lo que yo le quiero tratar de dar a entender. Pero primero empieza con el prejuicio. Ujú. Entonces, prejuicios que se tengan en relación a las discapacidades. Híjoles, cuando escuchamos, por ejemplo, este es caso muy particular, cuando escuchamos discapacidad intelectual, pues pensamos de inmediato que definitivamente el alumno no va a poder aprender o no va a llegar hasta donde los demás niños o niñas pueden alcanzar, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando yo digo, llega a mi puerta una niña con discapacidad intelectual, que puede, llámesele retraso mental, llámesele síndrome de Down, etcétera, eh, un tipo de autismo nivel 3, donde ya hay una falta de procesos cognitivos en la cuestión madurativa, pero específicamente cuando yo lo veo entrar digo, no creo que aprenda, difícilmente va a llegar a alcanzar todos los aprendizajes esperados que se tienen para trabajar en el quinto grado, sexto, cuarto, tercer grado, ¿no? Porque primero pues suele ser como un repaso todavía, suele estarse trabajando más el apartado de los aprendizajes fundamentales, las habilidades básicas de lectoescritura, conteo, clasificaciones y demás. Todavía andamos bien, pero ya en el proceso, cuando comenzamos con los problemas de números decimales, fracciones, cuerpos geométricos, híjoles, ya se complica porque entonces a lo mejor solo lo pongo a colorear. Entonces, cuando llega de entrada ese prejuicio, es cuando comienza a nacer una barrera de tipo actitudinal, ¿sí? Sobre protección. Que eso me voy al apartado específicamente de papás. A lo mejor algún docente también lo llega a hacer. Oye, no, mira, ven, te vas a caer. O no, no, tú vente para acá. De repente son tipos de lenguaje que vamos utilizando, pero que llevan una carga de sobreprotección, de no lo hagas porque te va a ocurrir este apartado. Entonces, sobreprotección específicamente es un concepto que se maneja dentro del contexto sociofamiliar y ahorita también vamos a ver un ejemplo. Ignorancia, decían y continúan en este apartado eh, dándonos una pequeña referencia, tanto padres de familia como algunos docentes, y nos decían, ¿sabe qué? Yo este ciclo escolar quiero que ustedes me digan qué es el TDAH, si existe el TDAH o qué es el TDA, ¿no? O sea, por qué tanto miedo al concepto, al término del trastorno? Precisamente hay un desconocimiento de la información que inmediatamente nos pone una barrera. Ujú. Los papás también. Mi hijo tiene autismo, ¿sí? Pero yo lo entiendo, yo ya lo acepté, ya hice esa parte. Ahora me gustaría que todos los demás papás supieran qué es el autismo, para que no comenzaran con una situación de, oye, no le vas a pegar a él porque él no entiende qué ocurre o no sabe o es, vaya, todas las etiquetas habidas y por haber que de repente se vienen para acá. Ajá. Entonces, la ignorancia es una barrera o es un indicador, un factor que genera una barrera de tipo actitudinal y de tipo social, ¿sí? Aquel niño que hablamos de otro tipo de situación, aquel niño que está en el salón y le gana de la pipí, eh, toda la gente o todos los involucrados, los actores, pues obviamente hay una situación de extrañeza, de burla, de algo que a lo mejor no es parte de mi normalidad, ¿no? Yo no me hago pipí, pues él sí lo hace, entonces eso implica una situación de mofa, de burla. Pero desconozco, ignoro, o sea, ignorancia no es como que, tú no sabes nada, no, ignoro porque a lo mejor no he investigado, no he profundizado en el tema, ignoro por qué el niño, por qué la niña, por qué el sujeto le ganó la pipí, ¿sí?
Entonces, esta misma ignorancia que genera discriminación. Hay un apartado muy específico que yo los invitaría a revisar. Ya en algún momento me meteré también en alguna situación de este tipo, pero es un enfoque que se llama enfoque basado en los derechos humanos. Muy interesante. Nosotros de repente entendemos discriminación como color. Si es de tal o cual color, no es ajeno a mi vida, es ajeno a lo que yo considero normal, ¿no? Entonces, en este caso, una discriminación puede ser muy sutil. Puede ser el clásico, oye, no, 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 pásate para atrás. O, no, 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 deja que tu compañera primero participe y después tú. ¿Sí? Discriminación no solo es racismo, discriminación es en todos los ámbitos. Uh-huh. Y entonces, ese indicador también genera una barrera de tipo actitudinal. Me detuve mucho en esto porque hay muchos, a mí me gustaría que fueran anotando los que nos están observando, que fueran anotando qué tipo de temáticas, qué tipo de conceptos son los que hacen que se generen barreras. Yo, docente de primer grado, de primaria, um, tengo prejuicios. ¿Cómo puedo mejorar ese apartado? Ojo, no estamos hablando de una situación de formación profesional. No nos estamos centrando. Sí, maestra, Rosy, con muchísimo gusto armamos algo. De hecho, al final tenemos un bonus extra de DUA para que es como que la parte más sustancial del diseño universal, donde podemos comenzar a trabajar con tres pequeños pasos. Nosotros podemos comenzar a trabajar en DUA. Ajá. Entonces, hay muchísimas pautas, muchísimos puntos de control, pero la esencia neurocientífica son esos tres pasos. Ajá. Muy bien. Entonces, yo me regreso un poquito, muchas gracias por los comentarios, me regreso un poquito acerca de esto. Yo, maestra de primero, tengo prejuicios, ¿sí? Y ya no lo estoy centrando, ojo, ya no lo estoy centrando en el niño no aprende, el niño no sabe. Estoy centrándolo en yo docente, yo siento que tengo prejuicios. Yo siento que soy sobreprotectora, no, no hablando en términos de mamá, sino hablando en términos de docente con mis alumnos. Yo ignoro algunos términos, algunos conceptos y eso hace que, por ejemplo, nosotros conocemos, fíjense, a los niños que tienen problemas de conducta o que de repente lo subrayamos y decimos, es que el niño tiene problemas de mala conducta. Pero es lo mismo que platicamos con los papás. ¿Qué es la mala conducta? ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es la buena conducta? ¿Sí? Cuando nosotros, digo, lo sabemos, pero cuando nosotros desconocemos o ignoramos algún término con respecto a esta parte de estos indicadores, pues nos genera una barrera de tipo actitudinal o social. Uh-huh. Finalmente, pues algunas cuestiones que ya se van en la parte más curricular, como son las metodologías inadecuadas, las metodologías tradicionales o grupales. Siempre los invito a ver Zombies de la escuela, que esa es la que nos dice que los maestros, pues desde ya hace muchos años, seguimos en el apartado de pizarrón, o sea, lo que el maestro da en el pizarrón, lo que el niño escribe en su libreta y lo poquito que puede rescatar de. Uh-huh. Se les ha comentado en muchísimas ocasiones la importancia de ser dinámicos, de mover a los niños constantemente. Uh-huh. Dice que esto no beneficia a todos los alumnos. Ok, este método funciona, yo no digo que no. El problema es que Juanito está hasta atrás y no alcanza a ver.
Juanito tiene un problema de tipo emocional y resulta que pues todo el aula está sin luz. Ahorita al final vamos a checar por qué es tan importante la iluminación también, ¿sí? Entonces, no benefician a todos los alumnos, las formas de organización y de evaluación no se toman en cuenta, así como las condiciones o las necesidades individuales de cada uno de los alumnos, los estilos de evaluación rígidos. Sí, maestro, pero ¿qué cree? Que hay cosas que no podemos controlar, como son el PISA, el CISAT, que nos quita muchísimo tiempo, las evaluaciones diagnósticas que nos están mortificando y nos están dejando más allá de realmente resultados concretos y objetivos, nos están dejando estrés, nos están dejando una situación de pues yo considero que el niño tiene esto o su problema radica en esto. Entonces sabemos y conocemos que son poco adaptables, pero precisamente es para eso el día de hoy, para que tú reconozcas cuál es la prioridad. Hablamos de esa pequeña palabra, nuestra priorización. Yo sé que el sistema a lo mejor va en una situación un poco diferente a mi contexto, porque mi contexto difiere mucho de algunos nuevos cambios, de algunos comunicados que se tienen que realizar, pero a lo mejor si yo todo este ciclo escolar trabajo mis prejuicios, y no hablamos del empiezo por mí, sino hablamos de mis prejuicios, de mis eh, expectativas, de mi percepción, créanme que será un ciclo diferente, ¿sí? Porque yo voy a estar minimizando o al final eliminando esa barrera. Ajá. Entonces, toda esta parte curricular se va en una situación de una barrera de tipo curricular. Muy bien. Avanzamos porque pues viene un poquito más cargado toda esta parte donde nos dice Patricia Frola, la educación inclusiva, otro término más que a lo mejor yo desconozco, qué es ser inclusivo realmente. En la parte de definir a la educación inclusiva, yo ya estoy diciendo que yo no soy inclusivo, porque se necesita de un término para hacer alusión a algo que yo se supone que estoy pregonando. Ajá, es una situación media compleja ahí. Entonces, la educación inclusiva implica que yo identifique, que yo reduzca o que yo elimine barreras de los tres contextos: escolar, áulico y sociofamiliar. Maestro Juan, disculpe la interrupción. Entonces, si yo este ciclo escolar, si mi PEMSE, mi programa escolar de mejora continua, si mis planeaciones, si mis ajustes razonables se van específicamente a identificar, reducir o eliminar esas barreras en esos tres contextos, yo voy a ser inclusiva. Estás en el primer paso para la transformación de, y verás que todo el asunto cambia y se modifica de una manera increíble, ¿sí? Esto nos dice Patricia Frola, yo no lo digo. Hay personas que ya estuvieron estudiando con investigaciones y tienen los datos para poder ir asegurando que esta situación ocurre o no. Y si no, nos tocaría ver, maestro, yo estuve todo el ciclo escolar 2022-2023 identificando, reduciendo y eliminando barreras y mi niño siguió igual. Perfecto. Hiciste tu chamba. Hiciste lo que te tocaba. Quiere decir que hay otra cuestión que no está funcionando. Uh-huh. Pero bueno, cuando las veamos, difícilmente va a haber una que no cambie, ¿sí? Eh, Tenemos varios casos donde hay una situación compleja dentro de aula y resulta que el meollo del asunto pues es la familia, ¿no? De repente llega un momento en donde el ámbito familiar se modifica, se ve cambiado y resulta que el niño es como si nunca hubiera tenido un problema de aprendizaje. El niño ya lee, el niño ya suma y resta, el niño ya pone atención. ¿Hizo algo la maestra? Posiblemente. ¿Hizo algo la escuela? Quizá, tal vez. Pero en estos casos específicamente, únicamente fue el contexto familiar que se vio modificado. Y que a lo mejor yo maestra, yo maestro, me sentí
satisfecho porque, mi alumno ya sabe leer, ya sabe escribir, ya sabe sumar y restar, con eso me doy por bien servido, pero no revisamos, no analizamos qué es lo que ocurrió para poder llegar a ese punto. Ujú. Muy bien, tenemos aquí todas las barreras que vamos a estar trabajando. Ajá, específicamente algunas muy puntuales como son las actitudinales, como son las sociales y algunas metodológicas. Por ahí preguntaban en el canal, pues en YouTube, la parte de la de DUA, ¿no? Entonces, sí, 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 es importante conocerla, es importante tenerlo a la mano, porque se vuelve un estilo de vida. Digo, no me quiero, ah, no me quiero adelantar, ¿no? Pero está muy, muy interesante este apartado. Bueno, nos vamos entonces a las barreras de tipo actitudinal. Ya dijimos o las definimos anteriormente, que eran los prejuicios, sobreprotección, discriminación, etcétera. Pero aquí yo te estoy dando específicamente cosas, ¿sí? Te estoy brindando la información de qué es lo que ocurre cuando hay una actitud negativa del maestro hacia el alumno. Ay, ya vino otra vez. Ay, o sea, toda la semana no vino este niño y yo, híjoles, pues la verdad es que trabajé muy bien. Eh, híjoles, pero hoy sí vino Juanito. Bueno, pues ya a ver qué lo puedo hacer. Ojo, sí. Y eso recae pues ya en otra situación completamente este con un tono más alto, ¿no? Muy bajas o muy altas expectativas tanto de los padres como de los docentes. No, este niño, híjoles, de entrada es el hijo de fulano. O sea, él, yo me acuerdo, éramos compañeros de escuela y pues él sacaba 11 de calificación, ¿no? Por así decirlo. Supongo que su hijo va a ser igual. Y o realidad, el niño se enfrenta a barreras, ¿no? Diferentes barreras. Y una de ellas, pues es precisamente eso, ¿no? Cargar con el peso de que es el hijo del maestro, que por azares del destino también es maestro. Recibió muchos reconocimientos, muchas diferentes este, tipos de reconocimientos, vaya. Y que esto hace que el niño no dé el ancho, ¿no? Entonces, o muy bajas de, no, ¿para qué le enseño? ¿No? Frases muy comunes. ¿Para qué le enseño si yo sé que no va a aprender? Actitud sobreprotectora de padres, docentes o los mismos compañeros. Maestra, nosotros le ayudamos. A ver, Juanito, préstame tu mano. Yo te ilumino aquí. O sea, los compañeros también están generando una barrera que al final el niño o la niña pues va a estar enfrentando a lo largo de este ciclo escolar, por ejemplo. O que lo ha seguido en los ciclos escolares pasados. El rechazo abierto o encubierto del personal de la escuela. Es como que ya no hace falta realmente evidenciar esta característica, puesto que nosotros conocemos cómo se da a veces este apartado, incluso entre las mamás. Les decía, no, no te juntes con él, no, es bien peleonero, no, híjoles, mira, para evitar problemas, mejor no te juntes con él, ¿no? Porque te va a pegar. Entonces, se cae en todo ese apartado. El acoso o el rechazo de los compañeros. Es el que le gana a la pipí, ¿no? Ya no hay que juntarnos. Y pum, se van los subgrupos. Y pues para el maestro es una situación a lo mejor que nos lleva a otro concepto, que es el acoso escolar, el bullying, como lo quieran llamar. Pero que a lo mejor estamos cayendo en la parte, vuelvo a repetir, correctiva de yo mejoro el ambiente y doy solución a que esos compañeritos ya no rechacen al alumno, pero no lo estoy entendiendo como una barrera, solo lo estoy entendiendo como un problema que surgió. Por lo tanto, quizá esa minimización o esa eliminación no se va a dar de manera permanente. Entonces, cuando yo la identifico y yo hago algo al respecto con esa barrera que el niño se está enfrentando,
realmente hago un resultado que es más duradero, más permanente. ¿Sí? Muy bien. Metodológicas. Currículo rígido, ya lo habíamos dicho. Es que, híjoles, nos piden que terminemos el libro al final de el libro de texto al final del ciclo escolar. Nos piden que cumplamos con todos los aprendizajes y cómo, si el niño ya vamos casi a la mitad y pues no despega, ¿no? Exigencias curriculares poco apropiadas a las etapas del desarrollo físico y psicológico de algunos niños, por cierto. En una de las barreras salió, en una gran mayoría, que los docentes no conocen o desconocen cómo se da el desarrollo infantil, ¿sí? Y que ese conocimiento que está haciendo falta es muy importante para entender qué tiene ya que haber aprendido, qué tiene que hacer. Hicimos una actividad por ahí con una maestra en una escuela, con dos maestras, donde se les dio a conocer a los padres de familia precisamente en qué nivel estaban sus niños, qué es lo que tenían que tener en este grado. Cuando comenzamos a revisar, pues se dan cuenta los papás que los niños no están a ese nivel, ¿no? Y que muchas de las cosas no les corresponden directo a ustedes como docentes, ¿sí? Sino a ese desarrollo físico, psicológico y emocional incluso. Recuerden que la pandemia nos dejó aproximadamente de 1 a 2 años de desfase madurativo, de manera general. Por lo tanto, tendríamos que nosotros estar trabajando constantemente saberes previos de grados anteriores y saberes actuales, saberes cotidianos. Uh-huh. Entonces, cuando yo sé que el niño madurativamente está abajo, pero yo me mantengo en una línea donde continúo, el niño se sigue quedando abajo. ¿Sí? Poca o ninguna utilización de apoyos para el aprendizaje, fallo en motivar al alumno. Empezamos a lo mejor con esta parte del diseño universal. Principio uno, no hay principio uno, no. ¿Cuántos ejemplos nos dieron? Al final los voy a comentar también algunos. ¿Cuántos ejemplos nos dio la pandemia de cómo motivar a los alumnos? Y al final recaemos en lo mismo. Recaemos en la misma situación de pizarrón, butaca, libreta. ¿Sí? Zombies en la escuela. Material de enseñanza poco comprensible. Decía que, por ejemplo, una de las materias más aburridas, que en mis tiempos así estaba, era precisamente esa, ¿no? Y que yo me acuerdo que los libros de texto manejaban algo bien, bien chistoso, ¿no? Vamos a ver el tema de la independencia de México. Ahora van a subrayar, van a leer y van a subrayar de la página 15 a la página 20. Lo que subrayen lo van a pasar en su cuaderno y me van a hacer un dibujo acerca de la independencia de México o lo que entendieron, ¿no? Le estoy hablando de la parte de cuando yo estudiaba historia. En mi caso nunca me enseñaron a subrayar, por lo tanto, pues yo subrayaba casi todo menos enlaces, ¿no? El, como, de, en, sobre, etcétera. Entonces, eso hacía que terminara copiando todo lo del libro de historia, bueno, lo de acerca del tema de independencia de México, a mi libreta. De paso, agregándola a todo esto, pues el maestro nos mandaba hacer 20 veces todas las palabras que no estuvieran bien correctamente, que no estuvieran escritas. Uh, pues bueno, ¿qué nos dejaba eso? Que no nos gustara la historia de México. Pero si tú me la platicas, si tú en este momento me dices que la historia era diferente, que la historia hubo personas, les platicaba a los niños ahora que estuvo lo de los niños héroes y demás. Algo chistoso que yo aplicaba inmediatamente principio uno, motivación y compromiso. Yo les decía, oigan hijos, ¿por qué? ¿Cómo fue lo de los niños héroes? Yo desconozco, yo me pongo en una situación de yo no estuve ahí, ¿no?
para generar esa curiosidad, esa sorpresa. No, maestro, pues resulta que Juan Escutia, pues vio que los enemigos se acercaban al castillo, se envolvió en la bandera de México y se lanzó heroicamente para salvar. Si lo vemos y si lo contrastamos así, y digo, no es una sátira, no es un mal comentario, pero pues al final era nuestro símbolo patrio más sagrado, ¿no? Pero al final era la bandera eh, que no quitó el mérito de que nos invadieron y mataron pues, a muchos cadetes en ese momento, ¿no? Entonces yo les decía a los niños, ¿qué tal si la historia hubiera sido diferente? O sea, les digo, no conocemos la realidad de las cosas, pero imagínense que Juan Escutia pues, era un adolescente, un niño, que vio a los enemigos y se asustó como cualquier persona. Yo, si viera montones de gentes con armas, yo también me asustaría, ¿no? Entonces agarro y pues yo, Juan Escutia, yo veo asustado a los norteamericanos, entonces en eso intento huir, me resbalo, me tropiezo, caigo con la bandera, me envuelvo y ¡pum! Fue un accidente el que me caí del castillo, ¿no? Entonces, son hechos que los damos como tal, pero que los niños les genera esa idea, oiga, sí es cierto, yo voy a investigar, porque eso nos lo dijo el maestro, nos lo dice el libro de texto, pero yo voy a investigar más acerca y comienzan entonces ellos a preguntar. Algo que en la escuela está muy satanizado. Maestra, disculpe, tengo una pregunta. Espérate, porque si no, no termino mi tema. Y el niño ya se le fue la idea o la motivación de querer saber más algo acerca de ese tema. ¿Sí? Es como ahorita, se supone que la presentación yo la tengo que ir guiando y ir dando diapositiva por diapositiva. Sin embargo, hay cosas que nos competen, hay cosas que nos toca, que nos corresponde, y por eso nos tardamos un poquito más en todo esto. Entonces, nos quedamos en principio uno, fallo en la motivación hacia el alumno. Ajá. Material de enseñanza poco comprensible, que les decía esa parte, ¿no? Pues los libros de texto sería para analizar, para preguntarnos, para reflexionarnos, para inventar, para crear, imaginar y demás. Escasa o ninguna coordinación metodológica entre docentes. Oye, compañerito, ¿tú qué usas? Pues mi pizarrón. ¿Y tú? No, pues cañón. ¿Y tú? No, pues material impreso. Sí, pero no hay una metodología donde podamos trabajar de manera coherente. Y esto tiene que ver con otro indicador de las VAP que nos dice que los docentes consideran que hay poca reflexión acerca de compartir experiencias, no solo exitosas, compartir experiencias porque, les digo por qué, porque las experiencias exitosas son lo más bonito que me salió en el ciclo escolar. Y lo que no me salió, eso no lo presento porque, uff, qué pena, qué vergüenza que alguien me vea y que diga, ay, ¿cómo no controlaste eso? Eso se arreglaba así, mira, uno 2 3 4. ¿Sí? Entonces, hay un apartado en ese indicador específicamente que nos dice que los maestros requieren compartir. ¿A ti qué te funcionó, maestra? Oye, yo tengo este problema, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos modificar este apartado? ¿Sí? Seguimos. Me voy a ir un poquito más rápido. Organizativas. Se refiere a las dificultades en el proceso de matrícula de alumnos de la comunidad. Sí, yo conozco una escuela donde casi tengo 40 alumnos. Ahí, ¿cómo le hago, maestro? ¿Voy y gestiono otra plaza o usted dígame, pues usted es el experto. Recordemos que las barreras se minimizan. Algunas en la posibilidad de las medidas se eliminan, pero algunas otras se siguen manteniendo porque no forman parte de lo que yo puedo hacer, yo docente, yo directivo, yo padre de familia y por supuesto yo alumno, ¿sí? Pero cuando comienzas a ver cambios, resulta que a esa escuela se le abrió otra plaza. Uh -huh. A lo mejor no para atender específicamente mi problema, pero ya hay un cambio. Lo que quiero que identifiquen es que hay cambios, hay avances, hay aprendizajes. Ajá.
Ausencia de un plan de mejora continua o una planeación estratégica que planifique todas las acciones para la inclusión. Resulta que satanizamos también mucho. Me gusta usar esta palabra porque qué flojera o qué trabajo o qué lata el hacer ajustes razonables. Pero a lo mejor porque yo también desconozco que es un ajuste razonable. Porque el dual lo convierte solo en un parche. Rápidamente. Un ajuste razonable. ¿Qué pasa si yo no traigo lentes? Pues no veo. ¿Qué pasa si el micrófono no me sirve? No me escucharía nada. ¿Qué pasa si mi internet falla? Entonces, esos son los parches. El maestro Juan necesita lentes, necesita audífonos con un micrófono que funcione, necesita internet para poder hacer toda esta transmisión. Y eso se convierte en un ajuste razonable que yo estoy previendo. ¿Sí? Pero híjoles, ¿no? Cuando yo le digo, oiga maestra, pues, o maestro, haga un ajuste razonable. Ajá, sí, aquí está, ajuste razonable. Este, imprimir a color el material sobre cuerpos geométricos, ¿no? Por ejemplo. De repente sí se hacen de esa manera, de repente no. Entonces tenemos que tener específicamente ese apartado. Pero ojo, ah, ándele maestro Toño, présteme su planeación, ¿no? Pues le voy a ver qué tal trabaja, qué tal se desempeña, si realmente hace lo que viene en su planeación. Y es ahí cuando nos genera conflicto. Porque me están calificando, me están evaluando, me están mirando. Y a nosotros no nos gusta que nos miren. ¿Sí? Qué horror. Por lo tanto, es complicado hacer un ajuste razonable a esa planeación. ¿Qué tengo que tener? Ojo, yo, maestro, estoy enfrentando una barrera de tipo actitudinal, una actitud negativa. ¿Qué necesito? Fortalecer mi apertura, mi disposición al trabajo. Ujú. Yo no te vengo a revisar. Yo vengo a ver que todos los niños, por ejemplo, tengan ese acceso. Oye, ¿qué crees que el niño de hasta atrás como que hace así cuando quiere ver el pizarrón? ¿Te has dado cuenta? Sí, pero yo creo que porque es flojo, ¿no? O ya me dijo la mamá que usa lentes, pero no los trae. Pues ahí ella, ¿no? No. Ok, entonces pásalo enfrente. Haz uso del macrotipo. Mm, no digo compra, porque eso también lo vamos a ver en por ahí en una diapositiva, en un espacio. No te digo imprime más grande. Te digo que si por ejemplo estás usando el pizarrón y tienes un cuadrado, porque estás viendo cuerpos geométricos de 10 por 10, el niño no lo alcanza a ver, pues tú dibújalo un poco más grande, que sea de 20 por 20, de 30 por 30 y estás resolviendo esa parte. Estás haciendo un ajuste razonable, estás aplicando un parche de acuerdo al diseño universal versión 2.2, ¿sí? Y algo que a lo mejor pues en los consejos vamos a estar eh, platicando, vamos en la medida de lo posible, pero hay un mal funcionamiento del consejo técnico. Aquí en el chat de YouTube nos pueden escribir maestras, maestros, cuál es la función del consejo técnico. Les digo, no para evaluar, no para calificar, sino para revisar qué conocimiento se tiene. Y por supuesto yo, que estoy acá en la pantalla, aprender algo nuevo, porque a lo mejor yo también desconozco qué es un consejo técnico. Pero, de acuerdo a lo que hemos buscado, el consejo técnico es la máxima, escuchen, y lo pongo así como que en énfasis, la máxima reunión para la toma de decisiones en el aspecto educativo. Híjoles, es algo muy difícil, es algo muy abstracto. Necesitamos
ir desmenuzando todo lo concerniente al consejo técnico. Sí empiezo por mí, pero ¿acaso continúo conmigo? ¿Continúo en mí? No, pues eso solo lo aplico cada último día del mes. Ujú. Ah, entonces, la falta de funcionamiento adecuado. Si ustedes analizan, ahora fíjense, lo padre de esta plática es que tú vas modificando tu pensamiento y resulta que ahora en tu consejo técnico vas a revisar cuál es realmente el propósito del consejo técnico, ¿sí? Y vas a identificar y vas a decir que todo lo que se está trabajando en el consejo técnico es centrado en el alumno. Sí, nuestro diagnóstico, a ver, pásenme, maestra, maestra Fátima, pásenme su evaluación diagnóstica. Ah, sí, a ver, fulanito no alcanzó el promedio, hasta en gráficas. El 80% de los alumnos no alcanzaron la lectoescritura. Pero qué padre sería. Las barreras que identificamos, compañeros, en los tres contextos fueron estas. En base a esto, ¿cómo podemos trabajar? Eso me adelanté un poquito, ahorita lo vamos a checar, para que también esto ya lo vayan tomando nota y lo vayan trabajando en su consejo técnico. Ajá, muy bien. Sociales. La lejanía a centros escolares, la pobreza que obliga, un error de dedo, a los niños, niñas y adolescentes a desertar de los centros escolares, la falta de recursos para el aprendizaje, la carencia de estimulación en los primeros años, ojo, escasa o nula accesibilidad a centros o actividades extraescolares, prejuicios, sobreprotección, ignorancia y discriminación, ¿no? Ya los teníamos. Aquí no hay mucho que contar, puesto que hay muchos factores. Les hablaba de la familia. Hay cosas que, híjoles, difícilmente, ¿no? Como uno de nuevo al matrimonio si ya se separaron? Ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué barrera está priorizando a la que se está enfrentando el alumno? ¿Sí? Y sobre esa me voy. Físicas y arquitectónicas. La ausencia de vías de acceso para personas con problemas de movilidad de primera instancia. Nosotros decimos, las rampas se hicieron para los de las sillas de ruedas, los que tienen problemas al caminar, etcétera. Pero ¿qué pasa con la dificultad para el uso de servicios como higiénicos, perdón, tiendas de alimentos, etcétera? ¿Sí? La ausencia de referencias o señalizaciones para la orientación de personas con pérdida de visión o de audición. Siempre he pensado que tableros dinámicos pueden funcionar en las escuelas muy bien, ¿sí? Porque esto previene situaciones que no tenemos que estar enfrentando cuando se nos eh, coloca una barrera enfrente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no ir jugando de una con los tableros, enseñarle a los niños a hacer rutinas dentro de la escuela, a jugar con pictogramas, a escuchar el sonido de mi nombre, ¿sí? Tenemos mucha tecnología, tenemos para poder hacer uso. Ahorita también revisamos eso. Es que maestro, pues mi escuela no tiene ese recurso, ¿cómo le hago? Muy bien. Aulas mal ventiladas, ojo, y nos hacemos la introspección. Mal iluminadas, pero pues mis cortinas son de, híjoles, tienen historia y son de jirafitas y de payasitos y están bien bonitas. Yo considero que están bonitas. Sí, pero no les pega ni un rayo de sol. Y el sol es importante. Entonces, ¿qué voy a organizar ahí? Mis tiempos. ¿Cuánto tiempo van a estar encerrados, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, en el salón? ¿Cuánto tiempo puedo sacarlos? Esas pausas activas que había antes de pandemia eran muy buenas, pero tenían un significado, tenían un propósito, no nada más interrumpir la clase, tenían un porqué. Con poco espacio para el desarrollo de actividades y la movilización segura. Además, bancas inapropiadas cuando son zurdos, bueno, incluso cuando son derechos, ¿no? Si están cómodos. Nunca les hemos preguntado a los niños si están cómodos en sus espacios. Sentimos que sí, ¿sí? Porque a lo mejor algunos maestros también tienen una silla secretarial, de oficina, acolchonadita, o de mínimo
Pues me llevé de la casa a mi cojín y pues ahí lo coloco en mi sillita y ya es menos, pero el niño no tiene nada ahí con respecto a eso. Entonces, ya está funcionando ahí una barrera, ya se está estableciendo, ¿vale? Muy bien. Para terminar este apartado, los obstáculos más comunes a los que se enfrentan los niños y niñas en condición de vulnerabilidad no son los de tipo arquitectónico, ni los contenidos curriculares elevados, ni la severidad de sus limitaciones físicas. Ojo, nos hablan específicamente de discapacidades y nos están diciendo que no son las barreras a las que se enfrentan. O sea, yo no tengo algún miembro, yo no tengo, no puedo caminar. ¿Esa es mi barrera? No. Para empezar, no tenemos barreras. Pero sí me enfrento a la falta de sensibilidad hacia lo diferente, la falta de conocimiento sobre las nuevas tendencias educativas y los derechos inalienables a la educación, así como al disfrute de los ambientes regulares. Iba a decir una barbaridad, pero me la guardo ahorita. Nah. Este, digo, con respecto a lo de la conducta, ¿no? Que no, incluso en grupos numerosos no hace falta gritar, solamente tenemos que reconocer qué es lo que está ocurriendo en nuestro espacio y poder trabajarlo. Ujú. Decía una maestra el ciclo pasado al final, a mí me da mucha tristeza dejar a mi grupo. ¿Por qué maestra? Es una maestra que por cierto está trabajando muy bien el diseño universal y me decía, me da mucha tristeza dejar a mi grupo porque la maestra que llegue, el maestro que llegue, no los va a entender de inmediato. Que mis niños no son traviesos, mis niños no son inquietos, mis niños no son hiperactivos, mis niños acaban muy rápido las cosas y te demandan a ti maestro. ¿Y ahora qué vamos a hacer maestra? Ya acabamos. Bueno, si tú no vas a mi ritmo, lógico, yo me voy a levantar, lógico, yo me voy a aburrir, ¿sí? Entonces la maestra estaba aquí, traía plantas, traía historias, se ponía a hacer proyectos porque esos proyectos hacían que su grupo se moviera, su grupo funcionara. Y no, ella decía, yo sé que mis alumnos no tienen problemas. La que tiene problemas soy yo, porque yo es la que tengo que estar constantemente. Y diario estoy, y diario estoy, y diario estoy. Y cuando le agarró el digamos, el ritmo a ese grupo, que fue, por cierto, al final del ciclo escolar, fue cuando se dio cuenta de la infinidad de posibilidades que podía hacer con el diseño universal. ¿Sí? Y un saludito, maestra. Por ahí si nos escucha o si nos ve de repente. Um, bueno, ya vimos esta. Ya ven, ya me había regresado. Listo. Nos vamos con los fundamentos antes del ejemplo. Bueno, oye, maestro Juan, tú me estás diciendo todo eso porque eres de USAER, porque eres el psicólogo y sabes mucho, porque, no sé, tú sientes eh, que puedes todo. No, 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 no. Todo esto es a raíz de algo muy importante y muy indispensable que tiene que ver con la legislación. Es algo que yo, maestro Juan, o Juan, no lo digo, ¿sí? Las leyes, las normas son las que rigen nuestra parte social, nuestra normatividad con respecto a esto. Entonces, fíjense, hay tres, por no generar todavía algunas otras más, bueno, dos que las metí acá, pero lo vimos en la fase intensiva. Ahí está, si gustan revisar sus guías, ahí está. Y la primera es la Ley General de Educación, ¿no? Rápidamente nos dice en su artículo 16, fracciones 6 y 7, establece que la educación que imparte el Estado será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, con respecto, ojo, de género, con respecto a la estrategia de igualdad de género. Muy bien. Para respaldará a sus estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social
y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y en su caso egreso oportuno en los servicios educativos. Ojo, en este mismo apartado viene la educación inclusiva. Ojo, será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Si ustedes están revisando muy puntualmente esta transmisión, se van a dar cuenta que los términos y los conceptos que he estado manejando pues están y recaen en este pequeño apartado de la Ley General de Educación. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que muchas veces obviamos esa parte. Entonces, dos cosas o tres cositas rápido. ¿Qué tengo que poner atención para la parte de la educación inclusiva? Primero, las barreras. Hay que ponerles atención. Oiga, maestra, ¿me puede contestar el siguiente cuestionario? Otra vez el dios Aer. Sí, maestro, tráigalo. Ah, bueno, como no quiero verme evaluado ni calificado, como no quiero, quiero quedar bien, quiero que mi trabajo se vea reflejado también, porque algunos eh, es oportuno el que nosotros también hagamos uso de presumir nuestro buen trabajo, nuestra práctica docente y decir, sí, lo mío sí funciona, ve, aquí está esta parte, y es válido porque al final sale, ¿sí? Entonces, pero hay ocasiones en que utiliza estrategias diversificadas, sí, porque cuenta como que ya recibí la asesoría, entonces, sí, sí, palomita, siempre. Platica con sus familias acerca de los métodos de enseñanza. Sí, le voy a decir que sí, aunque no lo he hecho, pero lo voy a hacer a lo mejor. Siempre. Entonces, a veces esas barreras, y de repente en algún momento nos dijeron, pero ¿de dónde sacaron eso? Si no, yo no contesté, yo soy muy bueno o muy buena en ese apartado. ¿Por qué dicen que es una barrera de prioridad? Ah, pues porque recuerden que tenemos diferentes contextos, ¿sí? Y usted pudo haberle puesto eh, verde siempre, pero sus compañeros o compañeras no. Y entonces salió que la deficiencia o el área de oportunidad del contexto escolar recae en esta barrera. Ujú. Entonces, hay que poner mucha atención en el PIBA y por supuesto, estamos aún a tiempo en esta semana de que vuelvan a evaluarse, lo vuelvan a hacer, para que podamos ir reconociendo específicamente e incluso nosotros ver la prioridad. No se necesita pues en este caso, un servicio de apoyo para que te identifique en cuál es tu área de oportunidad, sino tú mismo vas evaluando, vas revisando. Lo importante del PIBA en este ciclo escolar es que ya te dice bajo qué principios del DUA son los que tú estás llevando a cabo, los que tú estás trabajando y en los que tú estás requiriendo apoyo. Ajá. Entonces, eso es muy importante con respecto a eso. Bueno, tenemos las barreras. Luego, tenemos los ajustes razonables, lo que les decía. ¿Sí? Es necesario hacer ajustes razonables, es necesario colocar parches para tener pues una accesibilidad para todo. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la Ley General de Educación. En cuanto a lo de inclusión, dice que la educación inclusiva prioriza la transformación de los sistemas educativos para adaptar la oferta educativa en la diversidad del alumnado y que tiene como concepto estelar las barreras para el aprendizaje y la participación. De nuevo, ¿sí? Les digo, vuelvo a repetirles, esto es un copy-paste de la imagen, específicamente de la guía de consejo técnico pasada. Ajá. Lo pueden revisar, lo pueden checar para que vean que ahí está. ¿Sí? Quizá antes decíamos, pues barreras, como cualquier barrera. Ahorita ya la estamos entendiendo como algo más sistemático, como un proceso. ¿Sí? Este no lo leo mucho, lo dejo ahí para que le pongan pause y lo puedan leer con calma. ¿Sale? Pero está ahí. ¿Cuál es la conclusión acerca de toda esta legislación? Bueno,
que la educación inclusiva alude a una necesidad de que todos los alumnos y alumnas, sea cual sea su condición, se eduquen juntos en la escuela de su comunidad y participen sin discriminaciones del currículo y de las actividades educativas, detona un movimiento permanente y sostenido de políticas, culturas y prácticas para satisfacer las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas e involucra el desarrollo de las escuelas, tanto de sus docentes como del alumnado, nos decía un maestro con respecto a esto. ¿Qué creen? Que Juanito, híjoles, ya ven que pues, anda distraído y se le va la onda, la atención y demás. Le apliqué el examen de evaluación diagnóstica y pues de manera escrita me falló, pero por mucho. Pero ¿qué creen? Que yo lo evalué, yo, o sea, yo me estuve con él mientras los demás hacían también. Y únicamente lo que hice yo, maestro, fue leerle el reactivo. Y él me contestaba correctamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la barrera cuenta en la parte de no, yo docente necesito que me lo plasmes en papel. Si no lo plasmas en papel, así sea que te lo sepas, no cuenta. Cuando a lo mejor yo también, o en esta parte de las formas de evaluación diversificadas también, no nos cuesta nada trabajar bajo coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, para que el niño que se le dificulta la lectoescritura, pero que tiene el conocimiento, pueda realizar ese examen de evaluación diagnóstica sin mayor problema. Por eso dice que se eduquen juntos en la escuela de su comunidad y participen sin discriminaciones. Ajá, esa necesidad de que todos los alumnos estén. Muy bien. Tenemos el ejemplo, ya para pasar al análisis de los tres protocolos, eso ya va a ser muy rápido porque ya vamos como barrera, propuesta de apoyo, barrera, propuesta de apoyo y que se vayan identificando en cada una de ellas. Al final vamos a dar un poco de DUA, les decía algo muy significativo, pero que les va a apoyar muchísimo en su práctica docente. ¿Sí? Yo sé que sí. Entonces tenemos el ejemplo, que por ahí ya lo había presentado en algunas escuelas. Es el clásico caso, es el clásico momento donde nos dice que hay un niño que se llama Paco, ¿no? Para ponerle un nombre, Juan, Pedro, Toño, etc. Paco no aprende. Ese es el centro de mi mundo, ese es el centro de mi universo, ese es mi problema, ¿sí? Y nosotros todos tenemos un Paco, tan así lo tenemos que este fin de semana estamos realizando evaluación diagnóstica o el informe, pues, ¿sí? Porque ya se tienen que entregar esta semana. Tan así, Paco no aprende. Y revisen si lo tienen a la mano, si a lo mejor lo están haciendo en la computadora en este momento, revisen. Y efectivamente ahí dice, Paco no aprende, porque todo lo estamos centrando en el alumno tiene problemas, el alumno tiene barreras, el alumno tiene discapacidad, el alumno tiene trastorno. Y pobre Paco. Digo, aquí se van a venir unos tips interesantes, pero vamos a checarlo, ¿no? Paco efectivamente no sabe sumar, no sabe escribir correctamente, no sabe leer con fluidez. Hay una pregunta que les hice a los docentes en los consejos técnicos y que yo les decía, ¿cuál es el propósito, el objetivo fundamental de que los niños lean en voz alta? Y la respuesta de manera general fue que es una situación de evaluación, de calificación. Pues, maestro, pues ¿cómo voy a saber cuál es su fluidez, cuál es su claridad, su entonación si no lo escucho? ¿Sí? Y yo les daba una razón neurológica del por qué cuando estamos en el aprendizaje de la lectura es mejor trabajarlo en silencio, ¿sí? Y existen ejercicios oculares para poder mejorar ese apartado, ¿sale? Tenemos pruebas fehacientes de eso, ¿sale? Entonces, bueno, tiene problemas como 2 más 2 es igual a 3, ¿no?
Y les decía, nuestro diagnóstico o lo que vamos a presentar en nuestro consejo técnico próximo va a ser esto. Paco no contestó, salió por debajo de la media, no contestó bien, dice que 2 más 2 son 3, apenas, a duras penas dice ma, papá lo dice bien pero lo escribe mal, ¿sí? Y luego se nos va, no, pues es disléxico, ¿no? Tiene algún retraso, ¿no? Híjoles, pobrecito, la cara de Paquito está así, de Paco es así, ¿no? Literal. Dos. Paco tiene 9 años, pero en realidad, digamos, cronológicamente tiene 9, biológicamente tiene 5 años. O sea, tiene la mentalidad de un niño de 5 años. Y yo siempre les digo, ahorita que nosotros estamos experimentando, experimentando no como experimento, sino experimentando de experiencia, experimentando en preescolar, vemos que hay muchos prerequisitos efectivamente que en preescolar, que en nivel primaria se requiere que se trabajen en nivel preescolar. Ajá. Entonces, ¿qué hago con este niño, Paco? Audiencia. ¿Qué hago con este niño que tiene 9 años, pero que en realidad tiene 5? Que la pandemia le pegó con todo. ¿Sí? 9 años anda como en tercero, cuarto, va, por ahí así. Mentalmente anda en tercero de preescolar, ¿no? Y pues obviamente el niño se desencadena con muchísimos problemas. Ujú. Que por obvias razones, de manera cotidiana, pues el docente de grupo tiene que estar solventando, ¿no? Yo creo que ese no es la idea, ¿no? De echarnos la bolita, de ver quién hace más, quién hace menos, sino todo lo contrario, de preocuparnos por qué barreras se está enfrentando Paco, bajo las cuales están funcionando de esta manera, ¿sí? Entonces, 3. Paco, a mí me sirve mucho este análisis y a ustedes les puede apoyar muchísimo dentro de su práctica docente, que siempre que tengamos un problema, nos preguntemos, ¿Paco no sabe? ¿Cómo yo sé que Paco no sabe? Bueno, si no sabe, digamos, no sabe leer. Ojo, hay que entender muy bien la pregunta, la cuestión. No sabe leer. O sea, el niño le ponen un texto y intenta, ¿no? Pero no sabe. Ok, este es el más fácil, o esta es la pregunta más fácil. ¿Por qué? Porque yo docente le puedo enseñar. Paco no sabe brincar en un pie. Ah, no sabe. Yo le voy a enseñar. Tengo al maestro de educación física para poder enseñarle. Paco no quiere. Híjoles, tenemos como un 80% de niños así, ¿no? Paco no quiere. Maestro, ahí se lo mando, ¿no? Tiene mala conducta. Paco no quiere. Si Paco no quiere, yo lo motivo. Principio uno de diseño universal. Paco no quiere por alguna situación, por alguna barrera que está enfrentando. Y si a eso le agregamos que nuestra clase pues se está viendo un poquito desfasada y fallo en la motivación del alumno, en este caso de Paco, pues obviamente Paco no va a querer leer. Ojo, no va a querer leer. Entonces ya entendimos, si no sabe, le enseño. Si no quiere, lo motivo, lo comprometo, le genero interés. ¿Sí? Por eso es principio uno del diseño universal. Tercera pregunta, y esta es compleja. No puede. Paco no puede brincar en un solo pie. Pues no, maestro, tiene discapacidad motriz. Okay. Para que vean hacia dónde va esa pregunta. Si Paco no puede, necesitamos conocer cuál es la situación. Eso ustedes en su práctica cotidiana no se puede dar una solución o decir yo elimino esa barrera, ¿no? Se hace uso de los especialistas, se hace uso de doctores, se hace uso de terapeutas, se hace uso de psicólogos, se hace uso de psiquiatras, se hace uso de neurólogos,
¿no? Ahorita tenemos muy buenas respuestas con neurología, y eso va poco a poco combatiendo el no puedo, ¿sí? Porque ya atendiendo el no puedo, ahora el niño no sabe, ya escaló muchísimo, ¿sí? Y tengo niños así, ok, no podía, y ahora tiene medicamento, no podía poner atención, tiene medicamento ya, ahora no sabe, y tenemos uno, y ahí está el video, ¿no? Que ya el niño ya aprendió a leer y escribir. No sabe, entonces yo docente ahora sí le enseño porque eh, ya no está teniendo la limitación del no puedo, ahora ya puede acceder al no sé, ¿sí? Algunos otros tienen que pasar del no puedo al no quiero y al no sé. Algunos del no quiero al no puedo y al no sé. Entonces, creo que estas preguntas les van a ayudar mucho también en su evaluación diagnóstica, en lo que ustedes estén trabajando a lo largo del consejo técnico, específicamente en acciones para poder mejorar el proceso, ¿sí? Finalmente el 4. Sí, obviamente, Paco tiene infinidad de cosas, tiene barreras familiares, bueno, presenta barreras familiares, se enfrenta a barreras familiares, perdón, se enfrenta a barreras sociales, se enfrenta a barreras áulicas y se enfrenta a barreras escolares, ¿sí? Entonces, esta es como la reflexión de todo este ejemplo de acerca de Paco, ¿sale? Muy bien, ¿cómo van? Si les va gustando esto, yo espero no demorarme tanto. Me voy a ir ya de manera muy concreta en los análisis. Esto es muy interesante porque esto ya no es teórico. Esto ya es lo que nos están arrojando los resultados que tenemos de las escuelas en donde estamos dando atención con respecto al servicio. Y por ejemplo nos vamos primero con PIVA porque es como más platicadito, es más entre tú y yo, este asistente, ¿no? Usuario. Entonces, el análisis del PIVA, de manera específica, me está diciendo que salió un indicador donde dice, obviamente este es el indicador, pero lo que calificó el docente fue un nunca lo hago o solamente a veces, algunas veces, ¿sale? Entonces utiliza los avances de la investigación educativa y científica vinculados con su ejercicio profesional, así como las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital como medios o referentes para enriquecer su quehacer pedagógico. O sea, este indicador es real, es uno de los cuales vamos a estar trabajando en las escuelas, donde los docentes dicen, no, como que no lo hago, o algunas veces lo he hecho, o algunas veces lo hago. Entonces, ¿cuál es la propuesta de apoyo específicamente a este indicador? La propuesta de apoyo es, hace uso de la rueda del diseño universal para el aprendizaje 2020 DUA de Antonio Márquez Ordóñez. ¿Sí? Entonces, bueno, la rueda de DUA es una rueda que te va guiando en los principios, pautas y puntos de verificación, pero bueno, hace alusión específicamente a la metodología que es diseño universal, como lo preguntaba por ahí la maestra Rosa María en un inicio. Y si yo tengo entonces esta barrera, si yo presento la barrera de utilizar avances de la investigación educativa, yo puedo minimizarla o eliminarla si docente. Tienes que irte a la propuesta de apoyo. Okay. Y ya de ahí, pues ya nos vamos en el apartado que corresponde. ¿Qué se requiere? Asesoría, o sea, desconozco completamente qué es el DUA. Orientación, ya conozco los principios, quiero ver si lo estoy haciendo bien, si voy bien en el camino. O acompañamiento, quiero que ambos, entre pares, no estamos hablando de USAER, entre pares, lo que decíamos, comparten reflexiones y experiencias entre docentes. Entre pares yo me pueda retroalimentar, pero híjoles, la lucha de egos, la lucha de ¿cómo? O sea, tú me pides ayuda, no, híjoles, ¿no? Muy bien.
Entonces, ya tenemos ahí nuestra primer propuesta de apoyo que va directamente encasillada a DUA y a su PEM, a su programa escolar de mejora continua, ¿sí? Entonces, para aquellas escuelas que ya tuvieron, que nos están viendo, que ya tuvieron la asesoría de DUA, les comentaba por ahí el compañero Toño, que en el mismo canal están nuestras 4 sesiones de diseño universal. Ese es lo más teórico, la parte más teórica del diseño universal, donde vamos pauta por pauta, punto por punto, pero al final hacemos una planeación, ¿sí? Pero lo que ya estamos manejando ya más en esta aplicación de la versión 2.2, metiendo más neurociencias, está más interesante, digo, porque ya al final es la aplicación de, aplicas todo, pero ya eres consciente de cómo se realizan las cosas. Entonces, ya tenemos esta primer propuesta, maestros, maestras, que ustedes pueden estar trabajando en su consejo técnico, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues plasmarlo en nuestros proyectos que se tienen para el dominio de esta metodología. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el PIBA? Perdón. Es el protocolo de identificación de barreras en mi espacio áulico, no en el de la maestra fulanita, no en el del maestro fulanito, en mi aula, en mi salón, me apropio. Decía una maestra la semana pasada, necesitamos que nos digan cómo, o sea, ya me vinieron a modelar, ya me enseñaron que el equipo funciona perdón, el grupo funciona trabajando colaborativo, cooperativo, pero necesito que también me brinden esa información de qué es lo que está ocurriendo en mi espacio, ¿sí? Entonces dice, pocas veces o nunca utiliza estrategias y actividades didácticas variadas, innovadoras, retadoras y flexibles en el tratamiento de los contenidos y o desarrollo de las capacidades de los alumnos. ¿Cuáles son esas actividades innovadoras, didácticas variadas, retadoras? Pues suelen ser actividades de impacto, ¿sí? Yo les decía, ¿cuál sería el problema o cuál sería la ventaja o cuál sería el meollo del asunto en hacer un día del niño cada mes, por ejemplo? O sea, no un día del niño, sino una actividad que se asemeje a todo el proceso del día del niño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el día del niño? Porque el día del niño es el único día que los niños desean ir contentos a la escuela, que desean ir felices y están felices en la escuela, porque no hay un siéntate, haz tu trabajo, haz tu tarea, a ver, pasa el pizarrón, o sea, es el único día que ustedes programan, planean, ajustan razonablemente una actividad con gusto. Nos vestimos de payasos ese día, por llamarle de una forma y no en una manera peyorativa ni en una forma humillante, nos ridiculizamos para poder brindar alegría a los niños. ¿Sí? Nos vestimos, nos cambiamos, nos pintamos, bailamos, hacemos circo, maroma y teatro. ¿Para qué? Para ver reír a los niños. Pero entonces, ¿por qué no podemos hacer actividades con estrategias didácticas variadas de ese estilo? Temáticas. Tiene que ser una semana de la discapacidad para programar ese tipo de actividades. Tiene que pasar cierta rendición de cuentas para que yo tenga, ¿no? Que ya es la Semana Internacional o el Día Internacional de la Paz, entonces ya voy a hacer actividades con una palomita blanca y la voy a dejar a ver si vuela y el papelito y demás. Pero solo como evidencia del trabajo de ese día. Pero dentro del proceso, dentro de la esquematización de mi planeación, no hablo de que yo haga todos los días un Día Internacional de la Paz, pero sí que lo que hice, la motivación, el compromiso que yo generé para ver a los niños contentos haciendo su paloma, poniéndose en el patio y haciendo la señal de la paz, ¿cómo hago eso? Convirtiéndolo en un aprendizaje esperado. ¿Sí? Está muy interesante eso. La verdad es que está muy bueno. Entonces, para este específicamente tenemos la propuesta o se genera, no, yo no la doy,
lo genera la misma herramienta de PIVA, incorpora estrategias metodológicas activas, aprendizaje basado en proyectos, ABP, en retos, ABR, en juego, ABJ, y problemas, ABP, ¿no? Aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Ay, maestro, son un montón. No, 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 ya, no, no, ya empezamos mal, maestro. Ya me voy a salir, vea. Tiene 9 usuarios simultáneos. Ahorita me voy a salir para que tenga 8. Porque ya empezamos mal. O sea, ya me va a empezar a dar PDFs y ya me va a empezar a compartir videos del ABP, del ABR. Qué flojera. A ver, un minutito. Ya tenemos nociones del aprendizaje cooperativo. Hay que dominar ese. Que este ciclo escolar, que nuestro programa escolar de mejora continua quede asentado de que yo voy a dominar y mis compañeros vamos a dominar aprendizaje cooperativo. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mortificarnos por otras cosas? Si ya tenemos uno, si vamos a trabajar DUA, vamos a trabajarlo durante todo el ciclo escolar. Después, cuando ya piensan en DUA, les digo yo, cuando ya pensamos en DUA, en automático hacemos estaciones de aprendizaje en DUA, hacemos circuitos en DUA, hacemos aprendizaje cooperativo en DUA, hacemos agendas en DUA, todo lo hacemos en DUA. ¿Sí? Incluso nuestra práctica que consideramos cotidiana la hacemos en DUA. ¿Sí? Entonces, ojo, seguimos. Pocas veces, gracias Jamie Vázquez, excelente, bienvenidas. Desarrolla acciones, algunas veces o nunca, desarrolla acciones para que las familias de los alumnos sean corresponsables en la tarea educativa de la escuela, basadas en el respeto, la confianza, equidad, inclusión y convicción de que ellas aportan a los logros educativos de sus hijos. ¿Sí? De repente hay un apartado interesante porque de repente creemos que, por ejemplo, las llamadas macrogimnasias suelen ser exclusivas de educación física. Pero si nosotros ponemos atención en esa actividad, en automático es una propuesta de apoyo de este indicador de barrera. Porque estoy atendiendo acciones para que las familias de los alumnos sean corresponsables. ¿Sí? Y eso a lo mejor lo hemos perdido mucho. ¿Cuáles son las únicas ocasiones en las que los papás van a la escuela? Reuniones, inscripciones, cooperaciones, a días de la mamá y del papá, a lo mejor día del niño, a lo mejor en algún cumpleaños si todavía le celebran a los niños, y eso es todo. Ah, y los reportes de conducta. Venga porque su niño pegó. Listo. ¿Cuál es la propuesta de apoyo? Que se implementen estrategias para involucrar a los padres de familia, periódicos escolares, revistas a padres, escuelas para padres. Tenemos por ahí, dentro de los nuevos lineamientos de las USAERS y de los CAM, tenemos el apartado de la familia como comunidad de aprendizaje, donde vamos a estar trabajando nosotros este apartado. Bueno, decir nosotros porque es todo el colectivo. Boletines informativos, tarjetas de felicitación, encuentros de puertas abiertas. Recuerdo mucho que esta maestra que les comenté, de que tenía un grupo muy dinámico, hizo su proyecto del día de la mamá y después se le alargó al día del papá. Pero cómo tú manejas lectoescritura o los aprendizajes sobre textos informativos, todo lo que tiene que ver con lengua materna. Pues fácil, elaborando una carta a la mamá. ¿Sí? Entonces estás haciendo muchas cosas, pero a lo mejor no las estás sabiendo reconocer o identificar correctamente. Tú ya lo haces. El día que seas consciente de lo que tú haces, te vas a dar cuenta que tú manejas DUA, que tú manejas propuestas, que tú manejas metodologías, estrategias. Y que esas barreras, si no han estado eliminadas, pero sí se han minimizado. Uh-huh. Muy bien. Excelente. Listo. Del PIVA solo tomamos 3.
¿A qué se refieren estas tres que les estoy dando? El número 4 se me pasó porque es lo de Paco, un dedazo por ahí. Pero estos tres indicadores de barreras son específicamente la 1.32, se refiere a barreras actitudinales, la 32.1 se refiere a las barreras de gestión pedagógica y las barreras, los indicadores 4.3.3 se refieren a las barreras de gestión institucional. ¿Sí? Para que vayan revisando cómo se está trabajando en cuanto a este apartado. ¿Sale? Él decía, este es el desfase de Paco. Ujú. Muy bien, de aquí nos vamos. Me gustaría primero irme al PIPS F, que es el contexto sociofamiliar, y de ahí nos vamos al PIBE, que es el PIBE es el que ustedes contestaron en los formularios así de plataforma, que tuvimos que meter un correo, que fue todo un relajo, ¿no? Entonces me gustaría ir primero al PIPS F, hacer el análisis y nos terminamos con PIBE y finalizamos esta pequeña plática con DUA un poquito, ¿sale? Entonces, del análisis del protocolo de identificación de barreras del contexto sociofamiliar, eso significa PIPS-F, tenemos tres apartados que también se basan en los indicadores que ya comentamos anteriormente. El primero es uno muy específico porque este protocolo nos da estilos de crianza, ¿sí? Está padre cuando tú lo analizas. Entonces, el primero es estilos de crianza y el tipo autoritario. El segundo es acerca de mediación pedagógica, que son lagunas pedagógicas. Ahorita va a haber algo muy interesante ahí. Y finalmente los apoyos en casa, es decir, las actividades sociales. Digo, hay más, ¿no? Apoyos en casa, servicios de la comunidad, todo una serie de actividades que se supone que el niño y la familia tienen que estar consolidando día a día, ¿sí? Entonces, nos vamos con el primero. Esto es específicamente sociofamiliar, ¿sale? Para que también lo tomen en cuenta. Fíjense, y en lo que recae en el alumno, o sea, cuando el alumno presenta esta barrera, perdón, cuando se enfrenta a esta barrera, dice la mamá, siempre me cuesta mucho dejar que mi hijo sea independiente. Eso ya es una barrera. Eso ya está generando una barrera que va a tener que enfrentar el niño. Aquel nunca supo cómo ser independiente. Por eso hace berrinches, por eso quiere llamar la atención siempre, por eso se levanta, por eso pega, por eso es grosero. ¡Pum! Propuesta de apoyo para este indicador de barrera. Tenemos aquí otra, digamos, otra vertiente de las propuestas de apoyo. Aquí, maestro, maestra, no te voy a decir qué necesitas o qué vas a hacer. Aquí tienes que identificar tres cosas. La primera, qué estrategia o acción o actividad tú puedes realizar para que el niño sea independiente, tomando en cuenta todas las situaciones que ya vimos antes. Si tú quieres tomar en cuenta a la familia, pues entonces haces una actividad en familia. Si tú quieres trabajar la autonomía en tu salón, en tu aula de clases, lo puedes hacer, ¿sí? Trayecto formativo. A ver, híjoles, maestro, pero ¿qué pasa si yo no conozco qué es la autonomía? Que se traduce en la independencia, ¿no? En el hacer las cosas de manera por mí mismo. Entonces ya tengo un trayecto formativo. ¿Qué tengo que hacer? Investigar o actualizarme en el ámbito específicamente de autonomía. ¿Sí? En el caso de las escuelas que cuentan con servicio de USAER, pues se va a generar un taller, una asesoría, una plática, a lo mejor un ajuste razonable, una planeación, va a depender para que tu maestro ya puedas comenzar a trabajar la autonomía, la independencia no nada más del alumno, sino de todos los alumnos, porque al final recuerden que el PIBA es áulico, ¿sí? Y finalmente tú vas a escoger la bibliografía, vas a escoger qué material didáctico vas a estar ocupando
y qué metodología vas a estar utilizando. Yo espero que a raíz de toda esta plática tu metodología a interesarte sea DUA, ¿sí? Sea el diseño universal para que no te deje lecturas, pero para que tú mismo, tú misma, vayas consolidando esos conocimientos que a lo mejor ahorita son ignorados, ¿sí? Que no entendemos realmente el propósito de, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya a partir de en este contexto sociofamiliar, cuando ya tengamos también específicamente las propuestas, les decía, esto se va a traducir en escuelas para padres, se va a traducir en brindar información acerca de las discapacidades, de los trastornos, de las conductas, generar rutinas en casa, vaya, una serie de cosas que ya se han estado trabajando. Entonces, todas estas en el PIPS F se van a estar trabajando de esta manera. Yo docente, yo familia, voy a reconocer primero cómo hacer que sea independiente mi hijo. Ajá. En cuanto a la parte de la mediación pedagógica, me dice que me es difícil o siempre me es complicado familiarizarme con las formas de enseñanza del maestro y a veces o muchas de las veces permito que mi hijo realice sus trabajos solo. Ok, lo checo lo del texto, muchas gracias. Sí, bueno, les leo. Me es complicado familiarizarme con las formas de enseñanza del maestro y permito que mi hijo realice sus trabajos solo. Ajá. Y la propuesta de apoyo también se da en la misma situación. ¿Sí? Estrategias, actividades o acciones, trayecto formativo, bibliografía, material didáctico y metodología. Ujú. Gracias por el comentario. Los apoyos en casa o las actividades sociales. Es específicamente favorezco rutinas con mi hijo. ¿Sí? Favorezco rutinas con mi hijo. Entonces, a los papás se les dificulta favorecer rutinas, tener horarios, horarios de comida, horarios de sueño. ¿Por qué? Porque la movilidad laboral también así lo permite. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de apoyo que yo docente, yo padre de familia, voy a estar generando a raíz de eso? Quizá con 5 minutos que yo organice ese día, esa barrera va a ir minimizándose poco a poco. Y va a llegar un momento en el que se elimine. Ajá. Entonces, estos indicadores son reales, son de las familias que tenemos en atención y que son estilos de crianza que algunos o la mayoría salieron en autoritario, es decir, hay mucho que trabajar en ese estilo de crianza. Algunos papás no entienden o no conocen cómo el maestro enseña las sumas, las restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, cuando llega el niño con la tarea, pues el papá le enseña como él aprendió. Cuando el niño muestra la tarea con el maestro, resulta que hay una distonía porque no es lo que yo le enseñé, aunque el resultado sea el mismo, por dar un ejemplo. ¿Sí? Y los apoyos en casa que específicamente se basan en rutinas, se basan en horarios y fíjense, los apoyos en casa se traducen en los problemas de conducta la mayoría de las veces. Uh-huh. Los de mediación pedagógica se traducen en la corresponsabilidad y el apartado específicamente de la adquisición de los aprendizajes. ¿Sí? Porque yo dejo tareas, pero a lo mejor la mamá los hace, el niño no sabe hacerlas, el niño no las entrega y eso obstaculiza el rendimiento académico. Y los estilos de crianza pues también se van mucho para una situación de atención, para una situación de crianza, para una situación de que el niño se mantenga dentro de la escuela haciendo lo que le gusta, que es aprender. Se supone que eso es el eje central. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, ya vamos casi terminando esta pequeña charla y vamos con el PIBE. El PIBE es protocolo de identificación de las barreras o para las barreras en el contexto escolar. ¿Sí? Entonces es todo lo que ocurre en las escuelas, es todo lo que está pasando y lo que se está observando. También tenemos tres nada más, en este caso para cuestión de ejemplo,
Tenemos la primera que es actitudinales, tenemos la segunda que es gestión pedagógica y tenemos la tercera que es gestión institucional. ¿Sale? Esto es lo que no dice un maestro, no dice el director, no dice el padre de familia. Esto es lo que dice todo, toda la comunidad escolar. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente tiene un color muy feo. Una disculpa por ese apartado. Colabora en actividades que favorecen el intercambio de saberes, valores, normas, culturas y formas de convivencia entre la escuela y la comunidad. Busquen el bienestar común. Entonces, en este apartado muy específico, dice que la escuela, el contexto escolar, se le dificulta mucho colaborar en actividades para el intercambio de valores, normas, culturas y formas de convivencia. O sea, hay una muy interesante actividad que plantear en el PEM o en el PEMSE para poder generar este apartado. Aquí sí hay propuestas de apoyo. Perdón, es lo mismo, es identificar, bueno, sí hay propuestas de apoyo. Una de las propuestas de apoyo que podemos generar a raíz de esto es específicamente en el ámbito de nuestro PEMSE, que es participación de la comunidad. ¿Qué es lo que regularmente hacemos ahí? ¿Qué actividades o qué acciones fomentamos? ¿Sí? Por ejemplo, específicamente, que todavía está muy lejos, bueno, no tan lejos, el Día de Muertos, ¿no? Que por ahí estamos en que si hacemos y que si no hacemos. Pero, por ejemplo, las actividades que son referentes a la parte cultural, una de las más significativas aquí en México, que son el Día de Muertos, pues la propuesta de apoyo sería ese apartado, utilizar una estrategia, una actividad para ese día. ¿Sí? ¿Qué más? Dice en la propuesta de apoyo, un trayecto formativo. Yo conozco todo lo referente al Día de Muertos, por supuesto. Entonces, ahí no hay como necesidad de actualizarme. Pero a lo mejor en la estrategia yo quiero ocupar, se me ocurre hacer actividades escalonadas, por ejemplo. Pero desconozco la estrategia. Entonces, mi trayecto formativo no va a ir en el contenido de la actividad, sino va a ir en el apartado de la estrategia. Entonces yo tengo que dominar la estrategia para que en noviembre yo pueda brindar y realizar esa actividad de impacto. ¿Sí? Tengo que escoger bibliografía, material didáctico y por supuesto la metodología. Entonces, eso es muy interesante con respecto al contexto escolar. La segunda, en la de gestión pedagógica, es nunca o algunas veces reconoce a partir de la opinión del colectivo docente y el intercambio con otros directivos de la zona escolar, las formas de organización y funcionamiento de la escuela que favorecen el aprendizaje de los alumnos. Es decir, en este apartado no hay intercambio. Incluso en los consejos, yo me acuerdo que hubo en algún momento cuando se dio el por niveles, donde estaba preescolar, primaria y secundaria, y se hacía, en lugar de ver la parte enriquecedora, se vio como la parte de yo contra ti, tú porque no hiciste, yo sí hice, etcétera. Pero es una barrera que está enfrentando, por ejemplo, esta escuela, que no hay un intercambio de opiniones de los colectivos docentes en la misma zona escolar. Caso contrario, por ejemplo, a la zona P238, ¿no? Donde, por ejemplo, se lleva a cabo por academias, pero ¿qué tanto esa estrategia de academias me está funcionando para poder intercambiar realmente experiencias, realmente estrategias, actividades que funcionen? Y no hablo de material, o sea, el material es parte de, pero realmente la estrategia que yo voy a estar implementando. De la misma forma, la propuesta se va en qué no domino, qué me hace falta, cuál es mi área de oportunidad, porque se está presentando esta barrera. ¿Sí? ¿Qué estrategias, actividades o acciones voy a colocar en mi PEMSE? Y cuáles van a ser las materiales, la metodología o la bibliografía. ¿Sí? Esto es en todas. Finalmente, la de gestión institucional, que muchas de las veces nos hace mucho ruido, porque nos dice que es gestionar, o pocas veces o nunca se gestiona, con el apoyo de la supervisión escolar, la colaboración y acompañamiento de instituciones para mejorar la seguridad,
salud y alimentación de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? En este caso, entonces, muchas de las veces carecemos de este acompañamiento por parte de nuestras autoridades para poder tener el impacto, que al final es una barrera que están enfrentando los niños, que está enfrentando nuestra escuela y que es necesario también minimizarla en la medida de lo posible. ¿Qué acciones? Pues en este caso, a lo mejor oficios del colectivo docente, un estudio donde diga que una encuesta donde la supervisión vea las necesidades de este. Sé que es complejo, sé que es complicado y que a lo mejor es una barrera que a pesar de ponerla en el PEMSE difícilmente la vamos a aterrizar por um, eh, el hilo delgado del tema, de la seriedad de, de lo que conlleva. Pero si consideramos que no es una prioridad o que hay otras prioridades que podemos generar dentro de las barreras de gestión institucional, entonces cada uno debemos, para eso es el consejo técnico. Muy bien, yo te doy esta barrera que tú tienes, que salió aquí en el PIBE, pero tú dime, escuela, si estás de acuerdo o no, y no solamente si estás de acuerdo o no, sino qué propuesta se tiene. Además, yo PIBE te doy también otras opciones, no solamente estas, ¿sí? Eh, Salió esta porque es la de mayor prioridad dentro de esta escuela. Consideran que es una barrera que está limitando al final, en el punto último, el logro de los aprendizajes de los alumnos. Uh-huh. O a la propuesta de apoyo se mantiene la autoidentificación de qué necesito saber, qué necesito dominar, cuál es mi área de oportunidad y qué actividades o acciones voy a realizar, ¿sí? Y la metodología, por supuesto. Muy bien, pues esto fue todo lo referente a barreras. Yo espero que nos haya dejado con más preguntas, por supuesto, para poder conocer más acerca de estos interesantes instrumentos que en un principio, ay, contesta, 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 ya lo contesté, no, pues vuélvelo a contestar, contesto, 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 pero que al final tienen una utilidad muy importante que nos da específicamente en el blanco de la necesidad que podemos tener con respecto a nuestras escuelas, aulas y alumnos en el contexto sociofamiliar, pero que al final se traduce en, creo que una de las barreras más importantes es la actitudinal. También lo comentaba la maestra Rosa María, decía que esta barrera influye mucho en el aprendizaje de los niños, y sí es cierto. Yo creo que si nosotros trabajáramos o trabajamos, nos dedicamos a trabajar una barrera, por ejemplo, dos barreras actitudinales en el ciclo escolar y logramos eliminarlas o minimizarlas, eso ya es un avance que no solamente se traduce en números, en calificaciones, en estadísticas, en gráficas, sino que tú como maestro también te vas a sentir más satisfecho con tu práctica docente, porque vas a saber que hiciste cosas nuevas, que mejoraste y que además dominaste ese apartado, ¿sí? Finalmente, un poquito y pues una probadita de diseño universal que ya en algún momento, o al menos en nuestras escuelas, en algunas estamos ya mandando ya el proyecto para poder trabajarlo desde el DAS. Ajá. DAS son las siglas, están formadas en acróstico de la generación de neurotransmisores a nivel neurológico, toda la parte de las conexiones, la sinapsis que los niños necesitan crear para poder tener un buen aprendizaje, tiene que ver con estos tres neurotransmisores, además de otros, ¿no? Pero DAS es muy importante. El primero de estos neurotransmisores es la dopamina, ¿sí? Ya hablando en términos de qué metodología usar, las propuestas de apoyo anteriores, de cómo motivar al alumno. A ver, fíjate, si tú aplicas DAS, tú vas a tener cambios. No digo que DAS sea diseño universal, pero DAS forma parte de principio uno, 2 y 3. Ajá. Dopamina. ¿Cómo le hago para generar dopamina en el niño? Y al mismo tiempo en mí.
Porque recordemos que si yo no estoy bien, tampoco puedo dar o no puedo brindar o compartir el conocimiento a los demás o a mis niños si yo no estoy bien. Entonces, dopamina, una actividad es dar gracias. Si yo doy gracias, en automático el cerebro comienza a generar dopamina. Y vean que es algo que no es metodológico, que no es técnico, que no necesito ser especialista para dar gracias. Esto es muy importante que ustedes lo anoten, lo tengan y lo vayan haciendo y practicando. ¿Saben qué, hijos? A ver, hoy en nuestra primera actividad, antes de comenzar nuestro día, vamos a dar gracias. No estoy diciendo, hablando de religión ni nada, vamos a dar gracias por el día de hoy. A ver, niños, empezamos. Una, dos, tres. ¿Tú por qué das gracias el día de hoy? Ah, pues porque mis papás todavía viven, ¿no? Están vivos. Porque ayer comí. Porque hoy no tembló. Gracias, por todo eso. En automático los niños van generando dopamina. La música. Ya no hablemos de Beethoven, instrumental, música. Por ahí maestras que tenemos que comienzan ya a trabajar ambientes armónicos en sus aulas con fondos musicales, ¿sí? Ustedes, maestras, están generando dopamina en automático. Entonces ustedes ya van generando una parte significativa del diseño universal. Disfrutar de la vida. Ay, y apenas uy, la quincena. Y mañana es... Ay no, mañana es lunes. ¿No? Ni quisiera levantar. Pues no estás generando dopamina. ¿Sí? Qué bueno que es lunes. Muy bien. A ver qué me espera. A disfrutar de lunes a viernes. Y el viernes a descansar. Por fin. ¿Sale? Pero mientras, a disfrutar. Divertirse. Pareciera ser que las escuelas rara vez existe la diversión. Rara vez podemos sonreír como maestros. ¿Dónde quedó nuestra alegría de nuestra vocación de dar clases? ¿Sí? El maestro se tiene que divertir con los alumnos y los alumnos en automático van a ir alcanzando, van a ir cambiando esas formas de aprender y se va a ir generando dopamina, ¿sí? En este apartado el dormir bien también, muchas de las veces, híjoles, que nos cuesta muchísimo dormir bien en esta parte o que los niños se acuesten a un horario. Pensamos que desvelarnos, otra vez voy con lo mismo y siempre es el ejemplo que pongo porque así es. El estado natural de vigilia, que también está científicamente probado, quiere decir que si tú duermes de las 9 a las 11, tú vas a regenerar conexiones en tu cerebro, tú vas a tener neuroplasticidad, tú vas a tener que tus neuronas estén limpiecitas, estén trabajando al 100. Entonces, si tienes evaluaciones diagnósticas que hacer, hazlas después. Si te quieres desvelar porque no pudiste terminarlas en la tarde, hazlas después de las 12 de la noche. Duérmete de 9 a 11, de 9 a 12. Pon tu alarma a las 12 y sin problema vas a funcionar. Créeme que vas a sentir a lo mejor la misma desvelada, pero no se va a ver afectado tu estado de vigilia de el cerebro. Eso pon mucha atención. La letra A de DAS, adrenalina, movimiento, escalar, correr, saltar, etcétera. ¿Qué puedo hacer para generar adrenalina? Tienes a tu promotor de educación física, explótalo. No solamente vea su clase, pregúntale cómo moverlos, pregúntale ese ejercicio para qué es, para qué funciona. Y tú repítelo en tu aula. Tú también sácalos al patio a moverse. Tú también sácalos al patio a bailar. Por eso les decía que la activación física tiene un chiste, tiene un efecto neurológico. ¿Qué hace la activación física? Pues si les pongo música, es dopamina y adrenalina en automático. Ajá. Oiga, maestro, es que ya como después del receso, después de las 11:30, 12 están insoportables. Aplica DAS. Si aplicas DAS, va a mejorar mucho tu grupo. Finalmente, serotonina. La luz del sol. La luz natural del sol genera serotonina en automático. La luz, luz de foco, luz de las ventanas, ¿por qué? Revisen la diferencia, hagan un experimento, usen una semana, enciérrense, pongan cortinas oscuras y hagan anotaciones, cómo observaron a su grupo. Y la siguiente semana quiten, o bueno, no quiten cortinas, despejen, abran la puerta, que su espacio se vea más iluminado.
y anoten qué cambios observan, ¿sí? Para que no sea todo yo y que ustedes también puedan experimentar ese apartado. ¿Qué me da la serotonina? Ojo y tip para aquellos que tenemos alumnos con problemas de conducta, por llamarle de alguna forma. La serotonina maneja las emociones, ¿sí? Controla las emociones, autorregula. Entonces ya tienen ahí que necesitan: el sol, la luz, ventilación. ¿Qué otra cosa genera serotonina? La risa, la felicidad y la alegría. Si yo estoy enojado, si yo estoy gritando, si yo estoy triste, si yo estoy depresiva, mi grupo no va a generar serotonina y en un inicio yo tampoco. Por lo tanto, mi control de emociones va a estar por debajo, va a estar en un aspecto completamente negativo. Muy bien, pues agradezco infinitamente la audiencia, invitando también a aquellas personas que no pudieron conectarse porque pues obviamente es fin de semana, nadie quiere interrumpir, es nuestro tiempo, pero se va a quedar guardado en el canal aquí arriba para que le den like y se suscriban también, aprovechando. Me parece que nuestro compañero Toño también por acá, le puso el link en nuestra página de USAER 169 Villaguerrero. También ahí tenemos mucho material, tenemos algunas pláticas de algunos temas interesantes en la parte sociofamiliar y algunas otras cositas, ¿sí? Bueno, esos son los comerciales. Comenten también, déjenme por ahí anotado si les interesó en qué horario les gustaría que podamos seguir trabajando esto, darle continuidad a esto, porque esto es la presentación de las barreras nada más. Pero oye, Juan, yo tengo hambre de diseño universal, quiero más del DAS, quiero que me brindes más información acerca de eso. Igual en una plática, en una charla, a lo mejor lo hacemos ya más dinámico en un en un Zoom, en un Meet, y pues se genera mayor interacción con respecto a eso. Pero pues bueno, agradezco la participación, agradezco la audiencia a todos ustedes, les deseo un excelente fin de semana. Estamos trabajando en todo lo que corresponde a barreras, la identificación, y al mismo tiempo no dejamos de lado el DAS para poder ir generando estos neurotransmisores que son tan indispensables en la vida y en la práctica docente cotidiana. Entonces, agradezco mucho su participación, su asistencia. Les dejo la presentación para que lo podamos ir compartiendo. Les dejo el video para que se quede guardadito en la página de YouTube. Y pues nos vemos. Cuídense mucho, denle like y aquí andamos por acá para que cualquier duda pues nos las hagan llegar. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Bye.